Amigos, sean bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Durante los últimos años en Chile ha existido toda una tendencia en publicaciones, fundamentalmente de circulación nacional, que buscan investigar, ahondar en nuestro pasado, no solamente en nuestro pasado más reciente, sino en toda nuestra historia como república e inclusive antes. Esta tendencia ha hecho que los chilenos estemos mucho más sensibles a investigar, a abordar miradas diferentes, a cómo conocer nuestros orígenes y entender nuestro presente y naturalmente proyectarnos hacia el futuro. Sin embargo, nada de lo que se hace en una época determinada es nuevo, y esto que nosotros estamos viendo ya ha sido vivido y hecho antes. Hoy día yo quiero hablarles y comentarles de un escritor chileno que pienso que es el gran olvidado de la literatura chilena. Un escritor que ahondó en la historia, que fue un gran investigador de nuestra historia y que fue bastante conocido a mediados del siglo XX y algunos años posteriores, y que sin embargo hoy es bastante desconocido. Se trata de Enrique Bunster. Hoy día vamos a hacer un resumen de 3 de sus obras y no sin antes contarles que Enrique Bunster se destacó en esto que él llamó las miniaturas históricas, en esta reconstrucción llena de datos sabrosos y de caracterizaciones de personajes muy divertidas. Pero además de eso, Bunster fue en sus inicios periodista, como muchos de los escritores chilenos, ¿cierto? De comienzos de la primera mitad del siglo XX. Fue además dramaturgo, un dramaturgo bastante destacado en su tiempo. Un cuentista notable, de hecho por ahí uno de sus libros ganó un premio municipal de literatura de Santiago. Pero, sin embargo, Bunster en lo que más se destacó fue en esta búsqueda investigativa y en estas reconstrucciones históricas que él llamó, como les decía, miniaturas históricas. Vamos a hacer un resumen de 3 de sus libros, 2 de ellos relacionados con este estilo, esta creación de Enrique Bunster, que son las miniaturas históricas, y el otro es una novela satírica. El primero de estos libros se llama Distinguidas Historias. En este libro, a través de pequeños relatos que reconstruyen historias, Bunster nos lleva a conocer con lujo de detalles algunos episodios sumamente entretenidos y desconocidos de la historia de Chile. Tenemos, por ejemplo, un episodio casi mítico en la historia de Chile, que es la construcción del puente de Calicanto en la época de la colonia. De hecho, sí, para los visitantes que vienen a Chile, en uno de nuestros metros subterráneos Santiago, existe están las fundaciones de ladrillo, parte de esta construcción del puente de Calicanto, y que al excavar para construir el metro se descubrió y se dejó a la vista del público como reliquia histórica. Hay otras historias, como por ejemplo un libro muy inencontrable, inhallable, que es la mirada de un británico que estaba en Lima en el momento de la caída de Lima, en la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre, que entrega desde esta mirada europea y un poco ajena al conflicto lo que fue la caída de Lima por medio de las batallas de Chorrillos y Miraflores. También están las historias de los primeros aviadores chilenos, un episodio un poco olvidado en nuestra historia o poco conocido. También hay un relato muy divertido que se llama Cómo viajaban los antiguos, antes de la llegada del tren a mediados del siglo XIX, obviamente antes de la llegada del automóvil. Entonces, este es un libro, Distinguidas Historias, muy, muy divertido y lleno de datos curiosos, y esto lo hace muy, muy entretenido. El segundo libro que quiero comentarles se trata de un libro llamado Motín en Punta Arenas y otros procesos célebres. En este libro, Bunster nos entrega alrededor de 5 o 6 casos de los más célebres procesos criminales en la historia de Chile. Centrado en este motín en Punta Arenas, que narra la historia bastante también poco conocida, a pesar de haber sido bien documentada por nuestro gran historiador Benjamín Vicuña Maquena. Este motín, que fue a mediados del siglo XIX llevado adelante con justificaciones políticas por un oficial del ejército de Chile llamado Miguel José Cambiaso. Este relato o este motín es realmente impactante porque nos narra cómo
bajo el liderazgo de un criminal, porque eso es lo que era Miguel José Cambiaso, se revierte toda la estructura social de una ciudad. Punta Arenas en esos años era una colonia penal. Estamos hablando del año 1850 aproximadamente, ¿cierto? Y Cambiaso, ¿cierto?, que era un hombre con antecedentes bastante turbios y que era teniente del ejército chileno, llevó adelante una rebelión que terminó finalmente con la destrucción misma y la destrucción misma y el incendio de Punta Arenas. Lo que fue la cumbre o el corolario de todos los crímenes que había cometido antes, incluido el asesinato del propio gobernador Benjamín Muñoz Gamero, de ciudadanos extranjeros, incluidos ingleses, británicos, incluso Cambiaso se atrevió a tanto que secuestró un barco de la Marina norteamericana, además de violaciones, robos y una serie de tropelías que terminaron, como les digo, en este incendio de Punta Arenas, la destrucción total de esta ciudad colonia penal, y que Bunster narra de una manera extraordinariamente vívida y veraz. Este es el relato que principalmente se destaca en este libro, Motín en Punta Arenas y otros procesos célebres, donde además incluyen otros delitos que fueron en su momento, hoy prácticamente olvidados, pero en su momento fueron de bastante connotación mediática en Chile, como el crimen de la legación alemana, ¿cierto? Entre otros. El tercer libro de Bunster, este gran escritor olvidado y particularmente extraordinariamente ameno, se trata de una novela injustamente olvidada, de un material que es un material precioso que es muy difícil encontrar en literatura. Se trata del humor y se trata de la novela satírica Un ángel para Chile. Esta novela fue escrita aproximadamente a mediados del siglo XX, situándola en un futuro, en el año 2015, en Santiago de Chile, y narra a través de los ojos de un visitante que es un inglés, ¿cierto?, un historiador inglés que viene a estudiar la historia de Ongolmo Cabello. ¿Quién es Ongolmo Cabello? Que es el principal protagonista, ¿cierto?, de esta historia. Es el Tony Porotito. La historia comienza cuando llega este inglés a investigar la historia de una estatua que está en el centro de Santiago que homenajea al Tony Porotito. ¿Por qué se hizo famoso en este Chile del futuro, en este Chile alterno, ¿cierto?, que nos narra Enrique Bunster? El Tony Porotito se hace famoso porque inventa la cura contra la calvicie, en base a una receta que le había entregado su madre, ¿cierto? Y basada en las hierbas medicinales chilenas, el Tony Porotito logra curar la calvicie haciendo que a los pelados les crezca el pelo de nuevo. Este invento provoca una verdadera revolución dentro de Chile. En este Chile hipotético del futuro, entre otras cosas, también nos narra Enrique Bunster que Chile ya, la aristocracia castellano-vasca ya se farreó el país definitivamente, y los que gobiernan y mandan en Chile son ciertas colonias extranjeras como los judíos o los mismos árabes. En este contexto también de este invento del Tony Porotito se deslizan unas situaciones realmente extremadamente chistosas, hilarantes, mezclado con la designación de Chile para el Campeonato Mundial de Fútbol. Entonces, entre toda esta revolución, ¿cierto?, por haber transformado a Chile en la meca de los pelados, como le llama Bunster y el mismo Tony Porotito, se mezcla con la organización del Campeonato Mundial de Fútbol. Y se produce un conflicto, porque al estar Chile llenándose de todos los pelados del mundo que vienen a buscar una solución a su calvicie, se cruzan, ¿cierto?, con los deseos de la hinchada que tenía el Mundial a portas, y se produce ahí unas situaciones bastante jocosas, entre otras, como por ejemplo el debate parlamentario que se produce y que suena bastante actual, porque en el debate parlamentario hay una confrontación bastante hilarante también entre la izquierda y la derecha. Estamos hablando de 60 años atrás. Entonces, en esta novela, Un ángel para Chile, que es una novela bastante olvidada, hay momentos realmente muy chistosos. Les voy a leer un pequeño fragmento de la novela, no sin antes contarles que hay dos aristas que hay que considerar dentro de la obra de este escritor chileno olvidado, Enrique Bunster. Y eso lo vamos a tratar al final. ¿Qué nos dice Enrique Bunster en parte de esta novela satírica Un ángel para Chile, cuando la prensa extranjera llega a Chile y empieza a describir este país olvidado en algún rincón del mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice un artículo de una revista extranjera al llegar a Chile? Cuenta algo de lo que es Chile para que lo conozcan los extranjeros. Chile
Es grande como Inglaterra y Francia reunidas, pero solo tiene 18 millones de habitantes. Verdad es que difícilmente cabría una población mayor en esa faja de suelo invadida por la erosión y las dunas a consecuencia de la quemazón de sus bosques. La tierra verde de antaño es ahora una tierra calva, y parece una ironía del destino que la calvicie haya encontrado su remedio en esos arenales ondulados. Es este un país de singular historia. En época lejana disputó al Perú la posesión de la pampa salitrera. Mientras sus soldados hacían prodigios de heroísmo, un financista de Londres compraba con toda calma los yacimientos, y al terminar la épica matanza, los chileños se quedaron con el desierto y los ingleses con el salitre. Para evitar un nuevo conflicto limítrofe, el victorioso Chile cedió a la Argentina 2/3 de su territorio, 1,5 millones de kilómetros cuadrados, que sus peritos Barros Araña y Vucuña Maquena declararon tierra inútil. En la Patagonia los argentinos descubrieron petróleo y desarrollaron fabulosas crianzas de ganado. Maquena y Araña tienen ahora monumentos, pero no en Buenos Aires, como pudiera creerse, sino en Santiago de Chile. Para mantener la amistad y el suministro de carne del país hermano, los chileños continuaron cediendo territorios hasta entregar la provincia de Magallanes. Actualmente está en litigio la provincia de Aysén. Santiago es hoy una gran ciudad. Solo hay 20 capitales más pobladas que ella en el mundo. Sin embargo, los asientos de su subway son destruidos con cortes de navaja y las fachadas de los edificios conservan como estigmas los nombres de los últimos candidatos a la presidencia. Soto, Lanas, Abusleme, Allende, Goldstein, Chacrur y Pico. Aunque este último parece ser el ídolo de los chileños, a juzgar por la frecuencia con que aparece su apellido, triunfó en las urnas Boabdil Chacrur Atala, un hombre de méritos, nieto de un conductor de camellos en las rutas de Arabia. Este es solamente un pequeño fragmento de la novela Un ángel para Chile, donde Bunster se maneja con una ironía muy, muy fina, y particularmente yo considero a Bunster uno de los escritores más finos que se ha dado en Chile, que maneja mucho el humor y que realmente está olvidado. Las dos aristas para abordar la obra de Bunster tienen que ver con dos cosas distintas. Primero, es que hoy día en Chile es prácticamente imposible encontrar un libro de Enrique Bunster, a no ser que sea en alguna feria de libros usados o en alguna librería del centro de Santiago a un precio no muy conveniente. No hay ediciones recientes de Enrique Bunster, entonces es difícil encontrar un libro de él. En la página web Memoria Chilena existen algunos de estos documentos sobre Bunster en formato digital, pero es un poco difícil encontrar libros de él. Ese es el primer desafío. El segundo desafío tiene que ver con una arista política, ya que Bunster se dedica a reconstruir historia desde una perspectiva que fácilmente podría ser asociado con una perspectiva política determinada, como es la del conservadurismo o precisamente la derecha. Sin embargo, aquí hay que tener bastante ojo porque, por ejemplo, en este libro Un ángel para Chile, Bunster dispara, como decimos en Chile, de chincol a jote. Especialmente sus dardos van fuertemente dirigidos contra la indolencia y el despilfarro de la aristocracia castellano-vasca. En esta segunda arista, el desafío no es la obra de Bunster, sino la manera en que tú puedas abordar la obra de un escritor del cual puedes diferir políticamente, ¿cierto? Y el desafío es para ti. Podrás, como lector, podrás tú liberarte de un prejuicio al abordar de una obra que ve la historia de una forma que no necesariamente es la forma que está en boga hoy. Ese es el desafío para ti como lector. Y por último, hay algo bastante interesante en Bunster, porque a mí siempre que leo a Enrique Bunster me recuerda una frase de nuestro primer Premio Nacional de Literatura, Augusto Dalmar, quien dijo: lo único que pediría como don, si alguien me dijera tienes derecho a un don, es el don de escribir amenamente. Si me dijeran que no soy un escritor ameno, decía Augusto Dalmar, renunciaría no solo a seguir escribiendo, sino a seguir viviendo. El desafío está ahí, entonces, dado para que busquemos, investiguemos y conozcamos a uno de estos escritores, un gran escritor olvidado, como es Enrique Bunster. Gracias, nos vemos pronto.